Buenos días, hermanos. Nuestro agradecimiento es al Señor por otro día de posibilidad de alabarle, de glorificarle, y para recapitular sobre los hechos de la semana, sobre las grandes maravillas que hizo en nuestra vida y en nuestra familia. Hoy venimos a adorarle y venimos a glorificarle con las alabanzas, con la lectura de la palabra, con las disertaciones que escuchemos, pero sobre todo con la reverencia que nosotros podamos prestar en este momento tan solemne a la palabra del Señor. Estamos mirando la santidad de Dios como Padre y vamos a leer una partecita en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 13 en adelante. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la palabra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias, Señor, por traernos hoy, por los que están sintonizándose, por la fidelidad de la sintonía, y vamos ahora a escuchar las alabanzas. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe
hermosos sus nombres, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuosos sus nombres, majestuosos sus nombres, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuosos sus nombres, nada se iguala a él. Majestuosos sus nombres, no hay otro nombre. Majestuosos sus nombres, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte te venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas en majestad. Incomparable, inigualable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderosos sus nombres, poderosos sus nombres, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderosos sus nombres, incomparables, poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderosos sus nombres, poderosos sus nombres, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderosos sus nombres, incomparables, poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Poderosos sus nombres, no hay otro nombre. En la lectura anterior de Primera de Pedro encontramos unos términos que es necesario tener precisos para poder incorporar en la semana y en nuestra vida este mensaje del día de hoy. El primer término que encontramos es que es
entendimiento tiene que ver con la capacidad intelectual de comprender una situación para poderla vivir. La otra palabra que encontramos es hijos obedientes. ¿Cuál es nuestra condición de hijos? ¿Y qué significa ser obedientes? Y la otra palabra es santo. Porque el 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso lo pueden también leer en el libro de Levíticos 11. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas justas según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La otra palabra es Padre y la otra palabra es temor. Y el tiempo de vuestra peregrinación. Bien. Cuando el Señor nos dice que seamos santos, una definición del diccionario de santo es alguien que se dedica al servicio del Señor. Si tenemos una relación de hijos a padres, recuerde cómo un hijo se comunica con un padre. Le habla, o le escribe, hay muchas formas hoy de comunicación, esas escrituras, está también grabaciones de video, o está llamadas de teléfono, o está comunicaciones por otros medios. Este padre es especial. Uno, porque tiene una grandeza muy infinita. Y el otro, porque el único medio que tenemos para comunicarnos con Dios de manera correcta es la oración. Pero esa oración tiene una connotación que debemos saber el protocolo, como cuando nos comunicamos con un mandatario. Aquí el mandatario, Iván Duque, cuando nos dirigimos al presidente nosotros no, y le necesitamos un subsidio de vivienda, no le decimos, Ivancho, hazme el favor de girarme ahí unos pesos. Tiene que mirar qué hay escrito en su ley o en la ley que lo conmina. Para Dios nos escribe una ley y nos indica cómo proceder. Y no le decimos, ala Duque, necesito que me des una beca para mis hijos. Y hay unos protocolos para podernos dirigir al Señor. Y eso lo encontramos ¿en dónde? En la palabra. La palabra nos enseña cómo dirigirnos al Padre. Y podemos encontrar algunas referencias a quién es ese Padre, leyendo esencialmente en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, desde el 18. Dice, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guardes sus mandamientos o tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová al rey. Fíjese que uno entra a la alcoba y expresiones no son tan protocolarias como decirle papito o decirle chuchito. Es tal vez un poco de falta de reverencia. Mire, Él hizo los cielos y la tierra, cuánto poder. Es el dueño de la vida. Lo dice así en Eclesiastés 8:8. Él conoce lo que va a suceder. Él conoce mi segundo siguiente. Él conoce si voy a cumplir o no mis promesas. De manera que dirigirme a Él requiere
un estatus de conocimiento que está escrito. 2 Corintios 10:5 dice la escritura: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque nosotros pensamos, la falta de conocimiento nos hace ser ignorantes. Eso es lo que nos dice Pedro. Ignorante no es un pecado. Ignorante es el que desconoce. Pero el ignorante no está en incapacidad de aprender. Y la condición de un cristiano que lee la palabra es que en la medida que la lee, la medita, la ora y la practica, va a poder entender el pensamiento del Señor. Si nosotros conocemos plenamente, sabemos cómo hablarle, pero por ejemplo, solo unas preguntas para nosotros que podemos encontrar en Éxodo 20, en el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Lo estamos haciendo o nos estamos acercando a Él? Como alguna vez dijo Jesucristo en Mateo 6, ustedes vienen porque yo les doy pan, o vienen por un milagro. ¿Cómo, sabiendo que Él es eternamente sabio y todopoderoso, yo le digo: Señor, protege a mis hijos? No está mal. Pero si Él no obrara, o Él tuviera que obrar, es porque yo le digo que haga una determinada cosa, pues no sería Dios, Él estaría supeditada a lo que nosotros le estuviéramos diciendo. Entonces, si Él es Dios poderoso y conocedor de todas las cosas, no tengo es más que darle gracias. Gracias, Señor, porque tú me diste el alimento. Gracias porque protegiste a mi hija. Gracias, Señor, porque mi hijo no está participando en las manifestaciones que no conducen sino a la violencia. Gracias, Señor, porque tienes la vida de mi esposo. Gracias, Señor, porque me has proveído el alimento. Y gracias, Señor, por sobre todo que me has dado un conocimiento de ti. Mire, este pueblo, a pesar de que le habían enseñado en Éxodo 20:22, dice así: y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Dios nos habla desde la Biblia, a través de su Hijo, a través de los tiempos, a través de los pastores, a través de muchas circunstancias, pero a veces hacemos oídos sordos. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Él quiere humildad cuando nos dirijamos. Fíjese que no quiere altares de otra cosa que altares de tierra, para que nos inclinemos, para que nos arrodillemos, para clamarle, para hablarle como un padre, con toda la reverencia. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, las profanarás. Sin embargo, este pueblo, en Éxodo 32, lo que hizo fue esta cosa. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían las orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dijo: forma con buril, y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel,
estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. A veces esos bienes que nosotros pensamos que son beneficiosos para nosotros, no, lo son, pero Dios tiene misericordia. Porque si derribamos todo argumento, sometiendo nuestro pensamiento a la mente de Cristo, que conocía a Dios, podemos hacer con Él una oración correcta y podemos someter el entendimiento de cómo honrarlo en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, en los cánticos, porque todo eso tiene que ver con relación con Dios. Y a veces no hacemos la suficiente reverencia cuando oramos, cuando practicamos la palabra o cuando estamos en el templo. Hay que guardar reverencia con todo, porque Él es el único que puede lanzar nuestra alma al infierno. Por eso dice que temamos. Por eso dice que si ignoramos, pero Job también dice, antes hablaba de lo que no entendía, pero han visto mis ojos al Señor. Dios nos sacará de la ignorancia. Y como hijos debemos estar sometidos a esa voluntad de Dios que es perfecta y es eterna y es la que tenemos que buscar, y no sus favores, sino el sometimiento de nuestro entendimiento y de nuestro quehacer diario y de nuestros hijos a la voluntad que se encuentra en la Escritura, que debe ser leída todos los días. Señor, te damos gracias porque tuviste la bondad de ayudarnos a pensar en una palabra, Señor. Gracias, Padre. Y la lectura de toda la semana, entonces vamos a leer Primera de Pedro, Segunda Corintios, Hebreos 10, primer libro de Crónicas, mejor, capítulo 29, Job 42, primero de Crónicas 16, Lucas 12, Hebreos 10, Filipenses 1:9, que me dice cómo orar, y Primera Tesalonicenses 2, versículos 10 al 13. Disfruten de las alabanzas. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Tu santidad me envuelve, Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me tu envuelve, hermosura, oh Dios, sin sin oscuridad.
Redentor. Y santo eres, Señor, mi Salvador. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve. tu santidad me envuelve. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar y mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Eres Dios, eres Rey, eres grande y sublime, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas
en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. tú eres digno, digno, digno. Altísimo Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, santo, santo. Hijo de Dios. Tú eres digno, digno, digno. Altísimo Señor. Tú eres santo, santo, santo. Hijo de Dios. Tú eres digno, digno, digno. Altísimo Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, santo, santo. Hijo de Dios. Tú eres digno, digno, digno. Altísimo Señor. Tú eres santo, santo, santo. Santo. Hijo de Dios. Tú eres digno, digno, digno. Altísimo Señor. Altísimo Señor. Altísimo Señor. Un abrazo para todos, muy buen día. Es domingo y es un domingo para hablar de Dios, para acercarnos a la palabra, para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros, no solo esta mañana, por ser la palabra eterna, es un mensaje que trasciende el tiempo, es un mensaje para hoy, para mañana, es un mensaje para vivir siempre. Hemos estado estudiando en los grupos de estudio bíblico en la semana a Dios como Padre. Queremos verlo y entender lo que significa que Dios es nuestro Padre. Esta mañana vamos a hablar de ello. Pero antes de hablar de Dios como Padre, quiero presentarles algo del carácter de nuestro Padre, Dios, y es santidad.
Dios es un Dios santo y nos vamos a acercar a nuestro Padre que es santo. ¿De qué forma puedo acercarme yo a mi Padre que es santo? Vamos a orar. Vamos a orar porque sé que cada familia en este planeta necesita conocer a Dios. Y nosotros como creyentes necesitamos conocer que Dios es santo, entender que Dios es santo para acercarnos de la manera correcta a nuestro Dios. Padre, gracias por esta mañana. Yo te doy gracias por cada familia, por cada persona que hoy ha dispuesto su corazón para estar escuchando tu palabra. No estamos viendo un programa. Estamos atentos a tu voz, la voz del Dios que creó los cielos y la tierra, la voz de la persona que me conoce, la voz de la persona que endereza nuestras veredas cuando se tuercen. Señor, te damos gracias porque hasta hoy hemos visto a un Dios Padre y te pedimos, Señor, poder acercarnos de la manera correcta ante un Dios que es santo. Nuestro Padre Celestial es santo y demanda también de nosotros santidad. Gracias, Señor, por darnos santidad, por pedirnos santidad, para que el mundo conozca que tú eres santo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar esta mañana hablando de ese carácter de Dios como Padre que se hace visible en toda la Escritura, a lo largo de la historia de la humanidad y en todos los tiempos. Dios se ha manifestado como Padre. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, en el versículo 14, sin santidad nadie verá al Señor. Así es que como objetivo principal en esta mañana tenemos el conocer el carácter santo de nuestro Padre, el carácter santo de Dios. Dios dejó en las Escrituras la forma correcta como debemos acercarnos a Él. Así es que preparémonos para ello. Nosotros como creyentes debemos estar viviendo una vida de santidad en medio de un mundo que ha sido seducido o ha sido seducido por la injusticia, ha sido seducido por la inmoralidad y estamos viviendo en ese mundo. ¿Cómo acercarnos a un Dios santo en medio de un mundo pagano? El hecho de que nuestro Padre sea Dios y Dios sea nuestro Padre no quiere decir que debamos acercarnos a Él para tratarlo como nos parezca, como un compañero de estudio, como un compañero de trabajo, como a un amigo del vecindario. Es nuestro Padre, es Dios y Él es santo. Así es que Él continuamente, para tener una relación con nosotros, nos enseña cómo permanecer en santidad en un mundo que está bajo el maligno. ¿Es posible reflejar la santidad de Dios? Sí. Fuimos creados a su imagen y por tener su imagen puedo reflejar sus atributos. Dios es omnipotente y nosotros tenemos capacidades para reflejar esa omnipotencia de Dios. No somos omnipotentes, pero tenemos capacidades. Ahora, Dios es santo. Nosotros podemos reflejar la santidad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, cómo hacer para reflejar la santidad de Dios, pero además cómo experimentar la santidad de Dios. Y finalmente, a través del Señor Jesucristo, vamos a entender que Él es el camino para esa santidad. Así es que el mensaje de hoy nos va a llevar a analizar nuestra propia vida. Voy a comenzar en Ezequiel capítulo 28, versículo número 12. Voy a acercarme hasta allí
Ezequiel capítulo 28, versículo número 12. Dice la escritura así: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y sigue hablando. Allí está hablando de el querubín que Dios creó, que finalmente se fue contra Dios. En el libro de Isaías, allí nos dice que este querubín que fue creado de manera perfecta era el sello de la perfección, acabado de hermosura, dice el texto bíblico, y sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Se fue contra Dios. Quiso ocupar el trono de Dios. Isaías capítulo 14, allí usted lo encuentra. ¿Qué significa Ezequiel capítulo 28, versículo 12? Que ese querubín era el modelo de plenitud en todos los sentidos. Él tenía todo el conocimiento y la capacidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Y su apariencia era completamente agradable y satisfactoria. Esto fue lo que sedujo finalmente a Adán y Eva. Y el querer sentarse en el trono de Dios, ¿a dónde lo llevó? Ezequiel capítulo 28, versículo 19. La escritura dice: para siempre dejarás de ser. Ya no es más lo que dice Ezequiel 28, 12. Ya no es más el sello de la perfección. Ya no es más el lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ya no lo es. ¿Por qué? Porque quiso ocupar el trono de un Dios que es santo y puro. Después viene el caso de Adán. Vamos haciendo un pequeño recorrido. En Génesis capítulo 2, vamos a ir a la escritura. Ustedes ya tienen esos textos allá, espero que los hayan leído. Versículos 16 y 17. Dice que Dios le coloca límites a Adán. Unos límites en justicia. Y la justicia de Dios es protección porque Dios es justo. ¿Y qué hizo Adán? Se saltó los límites. Adán iba a pasar los límites de Dios. Llegamos al capítulo 3, al versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sus ojos se abrieron y descubrieron literalmente que estaban sin ropa. Si usted mira al final del capítulo 2, dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora se sintieron descubiertos, estaban sin ropa. ¿Qué pasó con la inocencia? Esa inocencia que estaban experimentando por estar en la cercanía con Dios. La santidad y la justicia nos lleva a vivir en un estado de inocencia. Ese estado de inocencia no es lo que hoy se conoce como estoy inocente, pobrecito. No. Esa inocencia es esa obra que Dios ha hecho en nosotros para experimentar la cercanía a Dios. Porque hoy estamos viviendo en un mundo que está bajo el maligno. La inocencia nada tiene que ver con el desconocimiento de lo que está sucediendo a su alrededor. No, por el contrario. La inocencia sabe que existe el pecado, sabe que existe el mal, pero como hay santidad, esa santidad lo lleva a tomar las decisiones en santidad, sin ánimo en inocencia para algunos, pero en santidad delante de Dios. Fueron abiertos sus ojos. En el capítulo 3 de Génesis, versículo 21, Dios se acerca a Adán y Eva. ¿Por qué? Ellos se acercaron a buscar a Dios. ¿Cómo se acercaron? Con hojas de higuera. ¿Por qué? Porque una vez que sus ojos son abiertos,
por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos entienden ahora en su nueva forma de pensar que es bueno colocarse unos delantales de hojas de higuera. Fue su primera decisión entre lo bueno y lo malo. Es malo que estemos desnudos, es bueno hacernos ropa a su manera. ¿Qué hace Dios? Les enseña, como hoy a nosotros, cuál es la manera correcta de acercarnos a Dios. Túnicas de pieles y los viste. Eso hizo Dios, hablándonos ya de la obra del Señor Jesucristo, para decirnos Dios, si queremos acercarnos a Él, tiene que ser a través y por medio de un sacrificio. Dios envía a su Hijo por amor a nosotros, a la humanidad, y el Hijo va a la cruz por amor a su Padre. Y ahora Dios nos dice, se acercan a mí a través de Cristo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. El texto dice lo siguiente: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Versículo 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Adán y Eva ya estaban separados de Dios, estaban en pecado, y si siguen comiendo el árbol de la vida, hubieran quedado en pecado para siempre. Otra forma de proteger Dios a este hombre que se separó fue cerrándole el camino. ¿A dónde? Al árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre con pecado, el hombre que tiene una mente pervertida, no puede entender las cosas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Esto aplica para los creyentes también. Aquel creyente o aquella persona que dice que es creyente o que dice que es cristiano, mejor, me gusta más el término cristiano, pero todavía el cristiano peca. Sí, el cristiano peca, pero al ser confrontado con la palabra se arrepiente y es libre de todo pecado. Pero algunos siguen en lo mismo: peca y se arrepiente, ese no es cristiano, porque el cristiano no practica el pecado. Y cuando el cristiano peca y no se arrepiente, no entiende la palabra. Aquí está. Cuando Dios coloca querubines alrededor del árbol del conocimiento, el árbol de la vida, coloca querubines alrededor del árbol de la vida, que es el que da vida al Espíritu, que nos da el conocimiento del Dios que creó los cielos y la tierra. Pues si hay pecado, no puede entrar. Adán ya no podía entrar, por eso puso Dios querubines allí. Así es que, amados hermanos, hombres y mujeres de Dios, cuando hay pecado, tenemos que ir ante el trono de la gracia y seremos perdonados, porque tenemos un abogado, tenemos a Jesucristo, el justo, tenemos a alguien que intercede por nosotros, alguien que nos reconcilió con el Padre, y al ir dentro de la gracia, seguiremos en esa reconciliación y seguiremos aprendiendo de Dios. Así es que, si algo de amargura hay en su corazón, algo de resentimiento, algo de contienda, es mejor acercarnos al trono de la gracia, pedir perdón, buscar primero la reconciliación con Dios, pero también con el prójimo. ¿Para qué? Para estar frente a ese conocimiento y sabiduría que nos da un Dios que es santo. Recuerden el tema de hoy. Estamos entendiendo que nuestro Padre es santo, y si quiero llegar a experimentar ese cuidado protector de mi Padre, esa sabiduría del Padre que enseña, del Padre que instruye, pues debo estar en santidad. Y la santidad para nosotros la hemos recibido a través de la persona santa del Señor Jesucristo. Hermanos, en este tiempo no hay unidad de pensamiento entre el hombre y Dios. El hombre que está en un mundo que está bajo el maligno, pero el hombre
y la mujer, por supuesto, como hijos de Dios, aun estando en un mundo que está bajo el maligno, podemos recibir la sabiduría de Dios. Y creo que eso a nosotros como iglesia, estoy hablando en general, pero ahorita en particular para la comunidad, para redes de formación cristiana, nos hace falta. Nos hace falta experimentar esa santidad de Dios, ese conocimiento que recibimos de parte de Dios cuando hay santidad sobrepasa el entendimiento del ser humano, de que no cree en Dios. Y ante la luz de la verdad, por medio de la palabra y el testimonio personal, el nuestro, la luz penetra en ellos. Y ellos dirán, algo hay en esas personas. Así es que entender la santidad de Dios, para conocer el carácter de Dios como nuestro Padre, a nosotros como hijos de Dios, nos acerca a la sabiduría y el conocimiento que provienen de un Dios santo. Esa sabiduría y ese conocimiento usted lo lleva al hogar, usted lo lleva al trabajo, usted lo lleva y en su entorno donde usted esté trabajando, vendiendo tinto, vendiendo paletas, haciendo negocios, lo que sea, por ser usted un hijo de Dios santo y acercarse a un Dios santo y usted estar experimentando la santidad de Dios, que es esa cercanía al Padre Celestial, tiene la sabiduría que proviene de Dios y que el Espíritu Santo que está en nosotros actúa para que la sabiduría se haga visible a través de sus palabras que provienen del pensamiento, a través de los hechos que son el resultado de lo que yo soy. Tenemos una gran tarea, hermanos, una gran tarea, entendiendo que hoy para nosotros como hijos de Dios hay unidad de pensamiento. Mire, usemos, correcto la palabra usar, vivamos, más bien, corrijo, no es usemos, sino vivamos en este tiempo bajo esa palabra bendita de un Dios santo. Ya vimos al querubín, que Dios lo echó, vimos a Adán, que Dios lo echó, y llegamos a Caín y Abel. Veamos lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 4, versículos 2 al 4. Después, Eva dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, Caín. Y aún así, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Bien, ¿qué hizo Caín allí? Finalmente, lo mata, lo mató. ¿Qué pasó aquí? Veamos brevemente. ¿Cómo se presentó Caín ante el Señor? Pues él era labrador de la tierra y llevó el mejor fruto que tenía. Abel, pastor de ovejas, y llevó la oveja más gorda que tenía. Los dos llevaban, ambos escogieron lo mejor y llegaron con lo mejor delante de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Voy a repetir nuevamente lo que dice. Miró Dios con agrado a Abel, primero la persona, y después dice, y a su ofrenda. Versículo 5. No miró con agrado a Caín, primero la persona, y a la ofrenda suya. Él no miró la ofrenda de primero. Es un secreto a gritos. El que miró la persona. ¿Con qué intención estamos presentando ofrenda a Dios? Tomando el caso de Abel, Abel presentó lo mejor, pero ¿y la intención cuál era? Corrijo, sí, Abel presentó lo mejor,
cuál era su intención. Y Caín también presentó lo mejor. ¿Cuál era la intención? Veámoslo de la siguiente manera. Caín llevó de su hacer. ¿De dónde sale esto? De Hebreos capítulo 11, versículo 4. La escritura dice que Abel presentó más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué presentó Abel más excelente? Él presentó su ser. ¿Y qué presentó Caín? Su hacer. ¿Por qué? Porque Abel entendió, ya le habían enseñado sus padres cuál es la manera correcta de acercarse a Dios. Ellos lo habían experimentado, Adán y Eva. Así es que él hace lo que le enseñaron sus padres. ¿Qué hizo? Llevar el cordero o la oveja. Recuerden que la escritura nos enseña a través del momento en que el Señor le hace túnicas de pieles, pues de dónde salió la piel de un animal. Y eso es lo que está presentando Abel. Pero ¿qué está presentando Caín? La ofrenda de Caín fue excelente. No fueron frutas podridas, nada dañado. Fue lo mejor, fue excelente. Pero la de Abel dice fue más excelente. Hebreos 11:4. ¿Cómo nos acercamos hoy a Dios? ¿A nuestra manera? ¿Como a nosotros nos parece? ¿Como la generalidad del mundo lo hace? ¿O como Dios a través de la escritura nos enseña? Yo creo que debe ser, como dice aquí, acercarnos a la manera de Dios, porque Dios es santo y demanda y exige de nosotros santidad. Vamos a definir ahorita la santidad para tener una idea más cercana. Estos son los casos que dice la escritura en donde Dios echa a querubín, donde Dios echa también a Adán, lo saca literalmente de allí, y con Caín, pues Caín mata a su hermano Abel. Ahora veamos el caso de Moisés. Es un caso ya diferente completamente. Éxodo capítulo 3 versículos números 4 y 6. Éxodo 3, desde el versículo 4. Es cuando Dios llama a Moisés. Bien. La escritura nos dice desde el versículo 2 que se acercó un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés vio que la zarza que ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Dijo, voy a ir ahora a ver esta grande visión, porque causa es que la zarza no se quema. Versículo 5. En el versículo 4, viendo Moisés que él iba a ver, lo llamó Moisés lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, escuche lo que dice aquí, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bien, la historia nos cuenta de Moisés en un encuentro personal con Dios. Dios propició el encuentro. Dios tenía un plan con Moisés. Desde el momento en que lo salvó de que lo mataran, cuando la mamá lo colocan en una cesta y lo envían por el río. Finalmente Moisés pasa años en el palacio de Faraón, pero un día sale de allí, mata a un egipcio, huye al desierto y allá pasa otros 40 años. 40 y 40, 80 años. Moisés fue preparado por Dios todo ese tiempo para llegar a este momento en donde Dios le está llamando y le está diciendo, ven para acá Moisés. Moisés se acerca y la primera enseñanza que Dios le da a Moisés es esta: Moisés, Moisés, no te acerques. ¿Por qué? Él va a mirar. ¿Por qué no se acerque?
La razón es muy sencilla, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y tenía que hacer algo Moisés, quitarse el calzado de sus pies. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que quitarse el calzado de los pies? Bueno, yo creo en mi entender que Dios le está enseñando a Moisés que debe ocupar el lugar que le corresponde como esclavo de Cristo. Quitarse el calzado era señal de ser esclavo, es decir, los esclavos andaban descalzos y él estaba con sus sandalias, y al decirle quítatelas, le está diciendo, ocupa tu lugar delante de mí. Lo está bendiciendo, le está diciendo, tú eres un esclavo, pero no es un esclavo del mundo. Tanto es así que lo llamó justamente para sacar a aquellos que sí eran esclavos de los egipcios, esclavos de un mundo pagano, y lleva a otro esclavo, pero esclavo de Cristo, esclavo de Dios. Estoy hablando de Cristo porque es Cristo quien está allí finalmente en la zarza. Esclavo, pero un esclavo del Señor y un esclavo del mundo. Y este esclavo de Cristo, este esclavo del Señor, que era uno, sacó a miles. ¿Cuántos creyentes hay esclavos de Cristo? Que podemos sacar a miles también. Pero tenemos que ocupar nuestro lugar de santidad delante de Dios, nuestro Padre, para que Él pueda usarnos para su gloria. Bien. Vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 14, después de haber visto el celo de Dios, mostrándole primero al querubín cuando lo echa, mostrando que Él es Dios, Él es el Señor sobre todas las cosas y nadie pasa a ocupar el trono de Dios. Después vimos a Adán, como Adán quiso ser como Dios y Dios lo echó del huerto. Después vimos la ofrenda de Caín y a ver cómo se presentan delante de un Dios santo. Pues debemos presentarnos a la manera de Dios, de la forma como Dios dice que debemos acercarnos a Él, que lo vamos a ver ahorita, cómo nos vamos a acercar a Él. Y finalmente nos encontramos ahora a un Moisés que se acerca a Dios y Dios le dice, hasta ahí Moisés, vas a aprender a caminar conmigo de otra forma. Tú vas a ser mi esclavo, pero saliendo de un Dios que es la fuente del amor. Una palabra como esa, tú serás mi esclavo, no dice la Biblia eso lo estoy colocando yo para hacerme entender correctamente lo que Dios creo yo que está diciendo en la palabra. Moisés, vas a andar conmigo y vas a aprender a ser esclavo por amor. Después el apóstol Pablo dice, esclavo por amor. Y nosotros somos cristianos, esclavos por amor. Es decir, nuestra voluntad está sometida en amor a aquel que creó los cielos y la tierra. El Señor Jesús decía, nada hago por mí mismo, sino lo que veo hacer a mi Padre. Hacía la voluntad del Padre. Tenemos el modelo perfecto de una relación perfecta en la persona del Señor Jesucristo. Bien, Juan capítulo 14. Ahora sí, definamos la santidad, bueno, algo de lo que puede ser la santidad para enriquecer esta enseñanza. La santidad es una característica que tiene el cristiano. Recuerden que Dios es santo y como Él es santo, nosotros también podemos ser santos. Y Él lo dice, sed santos como yo soy santo. Así es que para Dios es un atributo divino, para nosotros es una cualidad, una característica que Dios coloca en los hijos de Dios. La santidad es una característica del cristiano que lo mantiene separado de todo aquello que es impuro. Repito, la santidad mantiene al Hijo de Dios separado de todo aquello que es impuro. Y eso es cierto. ¿En qué mundo vivimos? Vivimos en un mundo que está bajo el maligno. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En el mundo se miente.
En el mundo hay corrupción y nosotros los cristianos mentimos, hay corrupción, hay maldad, hay inmoralidad. Estoy haciendo esto en tono de pregunta. ¿Hay inmoralidad? Yo creo que sí. Y creo que en la iglesia del Señor Jesucristo, en algunos hombres y mujeres, hay inmoralidad. ¿Nosotros qué podemos hacer si estamos experimentando esa inmoralidad? Estoy hablando de la iglesia, nosotros, cristianos. Acercarnos a Dios, rendirle cuentas a Dios, hablar con Él. Tenemos a Cristo. Él está orando por nosotros e intercede por nosotros. Y podemos ser confrontados con la Escritura. Y si somos confrontados con la palabra de Dios, porque yo entiendo que usted como hombre y mujer cristiano, usted lee la Biblia, usted estudia la palabra de Dios. Sacamos tiempo para eso, sacamos tiempo para la oración. Si eso no lo estamos haciendo, por Dios, estamos en una balsa en medio de un océano y no tenemos con qué remar, y está haciendo sol, y está infestado de tiburones. Lo he dicho, estamos en lo más crítico. Si no oramos, si no estudiamos la palabra, ¿qué estamos haciendo? Yo los animo a continuar como hasta ahora hemos venido haciendo todos, que estamos orando, estamos estudiando la palabra. El mensaje es más una advertencia que una certificación de que no lo están haciendo. No es así. Pero sí es llevarlos a pensar en esto, hermanos. Oración y estudio de la palabra nos acerca a la verdad. Y la verdad en nosotros trae limpieza de corazón, mente, voluntad y emociones, limpieza, aún nuestras emociones limpias. ¿Por qué? Porque la palabra nos exhorta, nos redarguye, nos corrige y nos instruye para poder estar cerca de Él. Dice, instruye en justicia, cerca de Él, instruye en justicia, cerca de Él. ¿De quién? De Cristo. De poder entender las enseñanzas del Señor Jesús, varón justo y santo, irreprensible, nuestro amado Jesús. Por eso, conocer a Jesús es conocer a Dios. Bien, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si no hay santidad en la vida del cristiano, que eso se contrapone. Si es cristiano, tiene que tener una vida santa. La vida santa está en un cristiano. Pero déjenme usar esta expresión así. Si no hay santidad en la vida del cristiano, no puede escuchar la voz del Padre que es santo. Ahora sí, ¿por qué digo que si no hay santidad? Porque cuando hay inmoralidad o cuando hay cualquier pecado, mi amado hermano, ¿qué pasa con la santidad? ¿Qué pasó con el querubín cuando quiso sentarse en el trono de Dios? Lo echó. ¿Qué pasó con Adán cuando quiso ser como Dios? Lo echó. Y hoy estamos en un tiempo bajo la gracia de Dios. Ya somos creyentes. Por ser creyentes no es que Dios no vaya a tener disciplina con nosotros, claro que sí. Pero si el cristiano, el Hijo de Dios, hombre o mujer, peca, debe arrepentirse. Pedir perdón primeramente a Dios, pero también a la persona que haya ofendido. Busque la circunstancia, busque el momento y sobre todo las palabras apropiadas para una reconciliación, sobre todo en las parejas. Hablo de esposo y esposa, que a veces existen esos choques. Nunca creo yo que pueden llegar a ser violentos físicamente, pero sí de palabra. De palabra hay expresiones demasiado fuertes, como no sirves para nada. Esa es una expresión muy fuerte. Eso es un golpe de espada, literalmente, o cortarle a una persona la oreja o un brazo, qué sé yo, pero eso sangra, no sangra el cuerpo, pero sangra el corazón. Hablo de sentimientos, hablo de emociones, sangra, hay dolor y eso trae cicatrices también. Bien. Si no hay santidad, ahora sí ya me hago entender cuando digo no hay santidad en la vida del cristiano, no podrá escuchar la voz del Padre que es santo. Entonces, redondeando, concluyendo esta expresión que acabo de decir, ¿qué quiero mostrarles, hijos? Que de allí, de mi relación con Dios, proviene la manera de pensar como cristiano.
me acerco a un Dios santo para experimentar una manera de pensar que entiendo ahora es unidad de pensamiento con Dios. La santidad y la justicia de Dios hacen que haya en nosotros como hijos de Dios unidad de pensamiento con Dios. Aquella unidad de pensamiento que tenían Adán y Eva con el Señor y que un día, bueno, la perdieron, pero Dios los justificó cuando les coloca la túnica de piel y vuelven otra vez a tener esa unidad de pensamiento con Dios. Esa santidad en el cristiano se da porque hemos dejado las viejas estructuras, hemos dejado al hombre viejo, y nuestra vida está en una constante transformación, y eso lo estamos experimentando en este tiempo de recogimiento, que ha habido una constante transformación por medio de la renovación de nuestra manera de pensar. Eso ha venido sucediendo, y gracias a Dios por eso. Bien, Juan capítulo 14, después de esta introducción, versículo 1. Muchos de ustedes ya han leído este versículo y lo han trabajado, pero permítame añadir algo al conocimiento que ya tenemos, que nos va a enseñar hoy Dios en esta nuestra reunión. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Bueno, ¿por qué les dice que no se turbe? Porque hay angustia. Esa turbación, aquí les quiero explicarles un poquito más a lo que se refiere cuando dice que está turbado. Aquí está otro versículo, capítulo 11 del Evangelio de Juan, versículo número 33. Allí tiene que ver con la muerte de Lázaro. Solamente voy a leer desde el 32 de Juan 11. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, ¿a quién vio llorando? A María. Y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu, y escuchen esta expresión, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esa expresión es la misma, en el original griego, es la misma que está aquí en Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Jesús les podía hablar de esa manera porque él ya había pasado también por esto. Esa angustia, se conmovió el corazón al ver llorando a María. Y al ver a los judíos orando, no sabían que allí estaba el Salvador, estaban orando por la muerte de un hombre, y finalmente Dios, a través del Señor Jesucristo, resucita a Lázaro, mostrando la resurrección, y aquel que estaba allí iba a morir, pero iba a resucitar para darnos vida a otros. Lázaro resucitó y le trajo alegría a la familia y a los que estaban alrededor, pero cuando el Señor Jesús resucita, el gozo y la alegría es para el mundo entero. Quienes podemos estar allí, o quienes ya estamos allí, reconocemos que en la resurrección de Cristo estuvo nuestra salvación, porque si Él nos resucita, todavía estaríamos muertos en delitos y pecados, pero Él finalmente resucitó. Bien. Los discípulos están en angustia, están en aflicción. Esa expresión angustia, estoy buscando, y produce taquicardia, sudoración excesiva, falta de aire. Imaginen cómo estaban los discípulos y el Señor, que ya sabía lo que era eso humanamente, ya sabía porque lo había vivido. ¿Qué dice el Señor? No se turbe vuestro corazón. Crean en mí porque yo ya pasé por eso, yo ya tengo experiencia. No, eso no es lo que dice. Lo que dice es: creéis en Dios, entonces crean también en mí. ¿Cómo así? Están angustiados estos discípulos porque Jesús, ¿qué les ha dicho? En el capítulo 13, en el versículo 33, Juan 13, 33, el Señor les ha dicho: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis,
Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ellos habían dejado todo para seguir a Jesús. Y ahora Jesús les dice, me voy. ¿Cómo quedaron ellos? Esta tristeza, o esto que ellos tienen, no es un enojo. No es algo como perdimos nuestro tiempo. Estamos tristes, debemos haber aprovechado el tiempo en otra cosa. No, esa no es esa tristeza. Es una angustia. Porque Jesús se va. Están aprendiendo a conocerlo. Uno lee más el Evangelio de Juan, el capítulo 14, y uno dice, ¿será que sí lo conocían o no lo conocían? Estaban aprendiendo a conocerlo. Y eso es que uno está aprendiendo algo, un oficio que le están enseñando, y ese oficio le interesa, y de pronto la persona que le enseña sale y se va. ¿Cómo quedó? Quedó, ¿y ahora qué hago? Esa es la tristeza que ellos tienen en este momento. Estamos aprendiendo, estamos viendo cosas nuevas, estamos entendiendo ahora sí lo que dice la ley. Y la ley es amor, y Jesús está ahí enseñándoles en gran parte que la ley no es como ellos la estaban viendo, sino es como el Señor Jesús se la está mostrando. Luego sus ojos estaban abiertos y ahora llega la tristeza, llega la aflicción. ¿Por qué? Porque Jesús se va. ¿Qué hace Jesús? Los consuela, infunde aliento en su alma. ¿De qué forma? Dice la Escritura en el versículo, voy a leer del 2 al 3 hasta el 4. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mire cómo les infunde aliento. Empieza a darles la historia de lo que va a suceder. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera cierto, yo se lo hubiera dicho. Y yo voy a preparar lugar para ustedes. Si me fuere y os preparar el lugar, voy a venir otra vez, los voy a tomar a mí, yo mismo los voy a tomar a ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Tiene que haber gozo en el corazón de ellos. Pues no fue así todavía. Nosotros decimos lo que yo estoy diciendo ahorita, tenía que haber gozo en el corazón de ellos. ¿Por qué tenía que haber? ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho a nosotros promesas? Vemos que todavía no llega la promesa y nos angustiamos. Y Él sale a nuestro encuentro. Siempre. Dios siempre cumple lo que promete. Escúcheme esto. Si usted entiende por esta palabra que Dios le hizo una promesa, que este es el momento que no se ha cumplido, yo quiero decirle por lo que dice la Escritura, que Dios está haciendo algo. A los discípulos digo, yo me voy, sí, ustedes están tristes porque yo me voy, pero yo vuelvo y yo vengo por ustedes. Esa promesa que Dios le haya hecho a usted, Dios la va a cumplir en su tiempo, no en el nuestro, en el tiempo de Dios. El Señor Jesús partió en el tiempo de Dios. El Señor Jesús vino a este mundo en el tiempo de Dios. Dice la Escritura en Gálatas que Él llegó en el momento preciso, en el tiempo de Dios. Llegó, pues Dios le va a cumplir esa promesa que le hizo y la va a poder ver. Puede que la vea con sus ojos o puede que no la vea con sus ojos. Tenga seguridad que lo hace. Hebreos capítulo 11 nos muestra literalmente hombres y mujeres de fe que no recibieron lo prometido, no lo vieron, pero siempre lo creyeron y por eso fueron salvos y disfrutaron y están hoy disfrutando la vida eterna. Así es que si Dios le hizo una promesa, la va a cumplir. Puede que la vea, puede que usted no la vea. Si no la ve, váyase con el corazón agradecido con Dios, porque lo que Él promete lo cumple. Bien, sigo en el versículo número 3, repito, si me fuere os prepararé lugar, vendré otra vez, los tomaré, para que donde yo estoy, ustedes estén. Mire ese mensaje. Él quiere que estemos con Él, donde Él va a estar. Usted ha visto a los amigos, los niños pequeños jugando, y que le dicen al papá, puedo invitar a mi amiguito a que se quede en la casa esta noche, que esté con nosotros, que comparta. ¿Por qué? Porque es su amiguito. Es una amistad sincera y que quiere compartir con él. Pues mire, aquí está Jesús. Y aquí hay una expresión del Señor Jesús lindísima, que es como la que representa, o lo veo yo como con la tierna autoridad de un niño.
Mire lo que dice. Está en el versículo 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. La siguiente expresión es ternura de Jesús. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Punto. Es un niño hablando, hablándole a su padre, hablándole a su amigo, hablándole a una persona. Aquí Jesús nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, Él no tiene por qué decir esto, mejor dicho. No tiene por qué decirlo, a menos que en Él haya ternura, como la de un niño, para hablar a nosotros como sus amigos, o como sus hermanos, o como lo que somos, hijos de Dios. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Yo doy gracias a Dios por ese texto el día que lo entendí para mí. La ternura de Jesús, como un niño. Cuando usted y yo oramos, puede estar seguro que podemos orar como un niño cuando le habla al papá. El niño le cuenta todo al papá. Pues cuando son amigos, que hay papás de papás a los que no se les puede acercar mucho los hijos, pero cuando es un papá tierno, un papá cariñoso, un papá que dialoga con sus hijos, sus hijas también, y no solamente el papá y mamá, por supuesto, hablo de los padres en general, pues los niños se acercan y cuentan, hasta cuentan sus pilatunas. Yo puedo decir eso del nieto, que le estaba con nosotros toda su vida. Él se acerca y conmigo cuenta cosas que no cuenta en el resto de la casa. ¿Por qué? Porque hay una cercanía, porque le dedicamos tiempo a nuestros hijos. Dedíquele tiempo a sus hijos, mis amados hermanos. Dedíquele tiempo a su esposa, a su esposo. Sean como niños, hombre y mujer de Dios que me escuchan, varones, parejas lindas. Sean como niños, caminen como niños, tómense de la mano, consiéntanse. Es que en mi época no era así. ¿Quién está hablando de épocas? Estamos hablando de santidad, estamos hablando de amor, estamos hablando de oportunidades, estamos hablando de si el Señor Jesús tiene esta ternura de un niño, ¿por qué nosotros no podemos tener la ternura del niño? Yo creo que sí podemos tener ese tipo de ternura, ese tipo de acercamiento en amor a otra persona. Bien. En el versículo 3 dice que nos va a llevar con Él, eso nos da una tremenda seguridad, por lo menos para seguir leyendo el resto, hermanos. Pero no es solo eso, no es solo para seguir leyendo. Dios sabe cómo escribe, Él es un escritor precioso. Aquí nos anima, nos exhorta, pero también nos anima, y a mí, a Francisco, me anima a seguir creyendo, a seguir leyendo. Y cuando yo sigo leyendo, veo en el versículo 4, que Él dice, y saben a dónde voy, y saben el camino. Y Tomás le dice, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? Pues, ¿cómo podemos saber el camino? Escuchen lo que dice Dios. ¿Saben a dónde voy? Tomás dice, no sabemos a dónde vas. Señor, ¿tú eres mentiroso? Eso es lo que le está diciendo. Si Jesús está afirmando, ¿por qué no los está poniendo a dudar? No les está haciendo una prueba, les está afirmando, es una afirmación del Señor Jesús, y saben a dónde voy, punto. Tomás dice, no sabemos a dónde vas. Y como saben a dónde voy, dice el Señor Jesús, entonces saben el camino. Y Tomás dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues vamos a saber el camino? Fin de la conversación. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con Tomás? ¿Qué pasó con Jesús? Si Jesús lo dice, y yo quiero tomar las palabras de Jesús, no las de Tomás, si el Señor Jesús dice, ¿saben a dónde voy? Él ya les había enseñado. Ya les había enseñado a dónde iba. Y sí lo había hecho. La misma ley, la ley decía. La ley también, y ellos conocían la ley. Y sabían de estos temas, sabían de Isaías. Isaías había anunciado que venía y que se iba. Jeremías había anunciado, Ezequiel también, Zacarías también. Toda la escritura, cada libro de la Biblia habla de Cristo. Se dirá que el de Esther no, también habla de Cristo. Habla de Cristo, el libro de Esther. Todos los libros hablan de Esther. Todos los libros hablan de Dios y hablan de Jesucristo, como el que ha de venir, el Mesías que ha de venir. Así es que el Señor Jesús les está diciendo, ¿saben a dónde voy? Tomás le dijo, no sabemos. El Señor Jesús hubiera podido decirle, Tomás, ¿no sabes la ley?
¿No has leído las escrituras, Tomás? Él no le dijo eso, no lo reprochó. Él siguió adelante. Tomás más adelante reconocería. Aquí me detengo un momento para decirles a ustedes lo importante que es aprender a descubrir la verdad. El Señor Jesús hubiera podido decirle, Tomás, vuelve otra vez a leer las escrituras, los rollos. Fíjate en todo lo que dice la ley, Tomás, y allí te vas a dar cuenta. El Señor Jesús no le dijo eso. Pero el día en que Tomás entró, cuando el Señor Jesús le dice, Tomás, aquí estoy, ya después de la resurrección, Tomás había dicho, si yo no meto mi dedo allá en la mano y en su llaga, meto mi mano, yo no voy a creer. El Señor Jesús abre sus brazos, aquí estoy, Tomás, métela. Y Tomás dice, no, ya creo. ¿Qué necesitó? ¿Necesitó ver? No. Eso no es de que ver para creer, no es cierto. Descubrió la verdad al ver las manos de Jesús, al ver su costado traspasado por la lanza, descubrió la verdad. Y aquí el Señor Jesús en Juan capítulo 14, en el versículo 5, no le responde a Tomás. Tomás descubre la verdad. Amados hermanos, usted y yo necesitamos aprender a descubrir la verdad de Dios, no que otros no la cuenten. Si el Señor Jesús no se la contó, Él iba a decir la verdad, Él no le iba a dibujar cosas pasajeras que no fueran ciertas, sino a decirle la verdad. Y no lo hizo. ¿Por qué nosotros hacemos eso? Busquemos, hermanos, en amor, que los hermanos, las personas que estamos discipulando, descubran la verdad de Dios. Es una verdad en amor, por supuesto. En el versículo 6, Jesús afirma, yo soy el camino. Tomás, tú dices que no sabes el camino, aquí estoy, Tomás. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Le añadió, yo soy la verdad y soy la vida. 3 cosas que otro día hablamos de eso. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Aquí me detengo un momento para explicarles lo siguiente. Vayan a Juan capítulo 6, versículo 44. Juan 6, 44. Voy a leer Juan 6, 44. Voy a leer desde el 41. Juan 6, 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque Jesús había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Versículo 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Y aquí viene la enseñanza, presten atención. Versículo 44, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Punto. Hasta ahí voy a explicar. Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trae. Es decir, el Padre envía a las personas al Hijo. Vayan ahora a Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuchen esto, nadie viene al Padre sino por mí. Unamos las dos expresiones rápidamente. Jesús dice, ninguno viene a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y Jesús dice aquí, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, miren lo que dice. ¿Qué se necesita para ir al Padre? Pues el Padre, voy a ponerlo de esta manera, con Francisco. El Padre me llevó a mí, a Jesús. Jesús ahora me dice, ¿quieres ir al Padre? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo así? El Padre me lleva al Hijo y el Hijo me lleva al Padre. ¿Está viendo mis manos? El Padre me lleva a mí, a Francisco, al Hijo. Y el Hijo me lleva a mí, a Francisco, al Padre. Hacen esto, ¿saben por qué? Porque son uno solo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Uno solo son ellos. Bien, esta es una perla que hay aquí en estos textos, que aquí las descubriendo pasito a pasito.
Versículo 7. Si me conocéis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si ustedes me ven a mí, está repitiendo lo que dijo en el versículo 6. Está diciendo que el Padre y Él son uno. Y aquí dice, si me conocen a mí, conocen a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque están en una relación personal con el Señor Jesús. Voy a dejar aquí, pero vamos a continuar confiando en Dios en la próxima reunión. Si me conocéis, si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Él es el camino para ir al Padre, pero el Padre es santo, Jesús es santo, y ustedes y yo tenemos que vivir esa santidad, la santidad que proviene de Dios, no la que el mundo predica como santidad, la santidad que proviene del Señor. Tenemos el ejemplo del querubín, que quiso ocupar el lugar de Dios, quiso saltarse la autoridad de Dios. Cuando una persona se salta la autoridad de Dios, está haciendo lo que hace el querubín. Y si la autoridad de Dios, si Dios, que es autoridad sobre nosotros, dice esto, marido de una sola mujer, dice esto, no robar, dice esto, no mentir, cuando lo hago me salto la autoridad de Dios. ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Quién está patrocinando eso? ¿Quién está empujando al creyente a mentir? ¿Quién está empujando a un hombre creyente a mirar a una mujer que no debe estar mirando para codiciarla en su corazón? ¿Quién está empujando a esa mujer a murmurar, pasando por alto la autoridad de su pareja, de su esposo? ¿Quién lo hace? Hermanos, la santidad es necesaria, indispensable, para poder experimentar la paternidad de Dios. Dios es mi Padre y Él nos ayuda, hermanos. Y si hemos pecado, repito lo que dije antes, podemos pedir perdón a Dios y seguiremos experimentando el abrazo del Padre, el abrazo de la gracia del Padre cada mañana, tu misericordia es nueva cada mañana, el abrazo de Dios cada mañana, el despedirnos por la noche, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso lo puede uno leer así rápidamente o experimentarlo. ¿Por qué estoy intranquilo para dormir? Si la Escritura me dice que yo puedo acostarme en paz me acostaré y así mismo dormiré, es decir, voy a descansar en Él. ¿Por qué? Porque mi confianza ha estado en Dios. Sí, pero no hay para esto, no hay la economía, la salud, pero yo puedo decir, a pesar de eso, de que falte la economía o falte la salud, yo puedo decir, en paz me acostaré y así mismo voy a dormir, porque solo tú me haces vivir confiado. Él nos hace vivir confiados en medio de angustia. Mira esta pandemia. Muchos han experimentado situaciones difíciles. Nosotros estamos en un tiempo todavía de recogimiento. Así es que preparémonos, mis amados hermanos. Preparemos porque el camino a la cruz, lo estamos experimentando. El creyente experimenta el camino a la cruz para poder entender el camino al Padre. Eso lo explicó después. También los discípulos vieron los milagros de Jesús y esos milagros de Jesús los llevan a entender quién era el Padre. ¿Usted ha visto milagros de Jesús? ¿Ha visto milagros de Dios? El pan en la mesa cada mañana. Bien, de esto hablamos después. Un abrazo para todos. Este es un buen camino de santidad. Y termino diciéndoles esto. La Biblia dice esto en Isaías: el que ande en un camino de santidad, por torpe que sea, no se apartará de él, no se saldrá de ese camino. Así es que busquemos bueno, no se trata de buscar la santidad, estamos en ese mundo de santidad, experimentemos la santidad. ¿Cómo? Lo seguiremos viendo. Un abrazo para todos, tengan un buen tiempo de familia, reúnanse, hablen de este tema. Las cosas que haya que corregir, pues hay que corregirlas para poder experimentar la sabiduría de Dios en nosotros, para poder dar a un mundo que necesita. Y en ese mundo los primeros son los más cercanos. ¿Quiénes? Nuestra pareja, nuestros hijos, la familia en general y otras personas que estén a nuestro alrededor. Bien, les saludo en amor y confiando en el Señor. Nos veremos pronto. Hasta pronto.
Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Tu santidad me envuelve, Tu santidad me santidad me envuelve, Tu santidad me tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Y santo eres, Señor, mi Redentor. y santo eres, Señor, Mi Salvador. Tu santidad me envuelve. Tu santidad me envuelve, Tu santidad me tu envuelve. santidad me envuelve, Tu santidad me tu envuelve. hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Tu santidad me envuelve, Tu santidad me envuelve. tu santidad me envuelve, Tu santidad me tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Y santo eres, Señor, Mi Redentor. y santo eres, Señor, Mi Salvador. Tu santidad me envuelve, Tu santidad me envuelve. santidad me envuelve, Tu santidad me envuelve. Gracias, Señor, porque podemos venir a tu presencia a adorarte, Señor. Y te adoramos porque tú eres Dios, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Creador, Señor. Queremos venir a tu presencia, Señor, a postrarnos, Señor, y derramar nuestra alabanza ante ti. Te adoramos, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón,
presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Digno de estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro y digno de estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Bueno, hermanos, muchas gracias por el tiempo que hemos estado hoy aquí, reunidos como hermanos, en la distancia, pero unidos por esos lazos de amor del Padre. Les recuerdo esta semana, el miércoles, estamos en tiempo de adoración al Señor, de 8 a 9 de la noche. También los sábados tenemos tiempo de oración, de 9:30 de la mañana a 11:30 del día. Y el próximo domingo, como siempre, estaremos aquí de 9 de la mañana a 11 del día. Muchas gracias, hermanos, por el tiempo que dedican a estar pendientes de lo que el Señor tiene para darnos. También les recuerdo que podemos depositar los diezmos y ofrendas en la cuenta de la Iglesia de Vivienda, que aparecerá publicada ahorita al final del servicio. En la diapositiva aparecerá el número de cuenta de ahorros de la vivienda. Y si a algunos hermanos se les dificulta hacer las transacciones bancarias, nos pueden avisar y con gusto estaremos recogiendo sus diezmos y sus ofrendas en el lugar que nos indique. Entonces estamos despedidos, hermanos. Muchas gracias y un abrazo fraternal, hermano. Nos vemos pronto.